Ya no creo que la justicia legal sea la única respuesta. Una confesión impactante que salió con voz temblorosa en una sala de conferencias de una organización internacional de derechos humanos en Washington. Un abogado internacional de derechos humanos con 20 años de experiencia cambió completamente todas sus creencias y eligió los valores de México por una razón impactante. Una creencia de décadas cambió por completo en solo 2 meses. Revelamos ese momento. Soy James Walker. He trabajado como abogado internacional de derechos humanos en Estados Unidos durante 20 años. Cuando comenzó la segunda administración de Trump, el proyecto Muro Negro se intensificó en serio. Era una situación donde las barreras fronterizas se volvían aún más sólidas junto con la política de deportación rápida masiva de inmigrantes. Hasta entonces, pensaba que México abordaba el problema de los refugiados de manera demasiado emocional. Incluso viendo la política México te abraza de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo catalogué como otra política populista. Pensaba que debían priorizarse la eficiencia legal y la seguridad nacional. ¿Qué sentido tenía aceptar refugiados sin más? En febrero de 2025, recibí un encargo del Departamento de Seguridad Nacional. Era escribir un informe analizando las amenazas que la política de acogida de refugiados de México representaba para la seguridad fronteriza estadounidense. Este será un trabajo demasiado fácil. Honestamente, eso pensé. Estaba convencido de que si iba a la frontera México-Estados Unidos y investigaba durante unas semanas, los problemas de la política mexicana se revelarían claramente. Cuando llegué al aeropuerto de Tijuana, pensé lo mismo. Cuando me perdí y rechacé cortésmente a los lugareños que querían ayudarme. El primer pensamiento fue, ¿será diferente al sistema organizado de países desarrollados? No sabía que esto era el comienzo de mi arrogancia. Cuando visité por primera vez el centro de refugiados en Tijuana, no vi el caos e ineficiencia que esperaba. En cambio, lo que vi fue un programa de educación técnica operando sistemáticamente. Carlos, un joven de Honduras, estaba aprendiendo técnicas de soldadura. María, originaria de Guatemala, desempeñaba el papel de asistente educativa enseñando español e inglés simultáneamente. ¡Qué extraño! ¿Esto realmente es un centro de refugiados temporal? El señor Rodríguez, encargado del centro de refugiados, me explicó. Estas personas no solo se quedan aquí. Se están preparando para convertirse en miembros de la sociedad mexicana. Son la mano de obra necesaria para el proyecto del Tren Maya o la construcción del corredor del Istmo de Tehuantepec. ¿Tren Maya? ¿Corredor del Istmo de Tehuantepec? El México que yo conocía era simplemente un país que servía como punto de tránsito hacia Estados Unidos. Pero recién entonces me enteré de que estaban en marcha estos proyectos de infraestructura a gran escala. Lo más sorprendente fueron las expresiones de los refugiados. No eran personas sumidas en la desesperación, sino que estaban aprendiendo nuevas habilidades con ojos llenos de esperanza. Un ingeniero haitiano me dijo en español fluido, estoy cultivando un nuevo sueño en México. Comencé a sentir que había un panorama general que me estaba perdiendo. Al día siguiente, camino al Distrito Industrial de Ciudad Juárez en taxi, revisé nuevamente las notas que había organizado la noche anterior. Ineficiencia de centros de refugiados, posibilidad de explotación laboral, elementos de inseguridad. Era una lista de verificación para encontrar los problemas esperados de Estados Unidos. Pero en el momento en que puse pie en la entrada de la fábrica, mis dedos se enfriaron. Las fotos de empleados destacados del mes, pegadas en el tablón de anuncios de la entrada. Más de la mitad eran claramente rostros centroamericanos. Y no de líneas de ensamblaje simples, sino empleados de departamentos centrales como procesamiento de precisión, equipo de control de calidad, equipo de desarrollo técnico. ¿Esto es extraño? Este no es el escenario que esperaba. El gerente de la fábrica, señor Ramírez, me guió con orgullo diciendo, gracias a estas personas, la productividad de nuestra fábrica mejoró 30%. Especialmente las habilidades de procesamiento de precisión de los técnicos hondureños, honestamente, son superiores a nuestros empleados mexicanos existentes. En ese momento sentí como si mi corazón se hundiera. El sudor comenzó a filtrarse de mis manos que sostenían el bolígrafo. Señor Ramírez, por casualidad, ¿no hubo conflictos con los empleados existentes cuando llegaron estas personas? Pregunté poniendo mi última esperanza.
Al contrario. Debido a las nuevas técnicas y conocimientos que trajeron estas personas, nuestros empleados mexicanos también mejoraron sus habilidades. Enseñándose y aprendiendo unos de otros. Mi mente se puso en blanco. La fórmula, refugiados igual a carga, que había construido durante 20 años se hacía pedazos ante mis ojos. A la hora del almuerzo, cuando estaba solo en la cafetería de la fábrica sosteniendo una taza de café con manos temblorosas, escuché una conversación de la mesa de al lado que atravesó mi pecho. María, escuché que tu hijo fue aceptado en la Universidad Mexicana. Felicidades. Gracias. Cuando llegamos de Venezuela hace 5 años, realmente estaba desesperada. Estados Unidos trata de empujarnos, pero México nos abrazó. Y sorprendentemente, siento que estamos ayudando al desarrollo de este país. En ese momento sentí como si mi garganta se secara. Un sabor amargo se extendió en mi boca. Inconscientemente toqué las mangas de mi camisa. Era un hábito que aparecía cada vez que estaba ansioso desde la infancia. Lo que he estado pensando que era una amenaza, ¿en realidad eran oportunidades? Entonces sonó mi teléfono celular. Era un mensaje de Washington. ¿Cómo va el progreso del informe? ¿Encontraste muchos problemas como esperábamos? Mis dedos temblaron tanto que fue difícil responder. No sabía qué responder. Todo lo que había visto hasta ahora no eran problemas, sino soluciones. Esa noche en la habitación del hotel no pude dormir. Mirando el techo, rumiaba todo lo que había visto durante el día. Mi mano inconscientemente acariciaba mi pecho. Sentí que me faltaba el aire. ¿Todas las teorías que he defendido durante 20 años estaban equivocadas? Camino a visitar la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la semana siguiente, estaba nervioso como un acusado en el tribunal. Mis palmas sudaban constantemente, así que seguía aplicándome crema para manos. Era un hábito que había aparecido desde la infancia cuando estaba extremadamente ansioso. Cuando la subsecretaria Marta Romero me recibió, pensé que era mi oportunidad de contraataque final. Subsecretaria, honestamente, vine a investigar los efectos secundarios de la política de refugiados. El gobierno estadounidense está preocupado de que la política de México represente una amenaza para la seguridad fronteriza. Los ojos de la subsecretaria Romero se agudizaron por un momento. Luego se convirtieron en una sonrisa cálida. Abogado Walker, la política de refugiados de México no es simple humanitarismo. Es el núcleo de una estrategia de desarrollo nacional cuidadosamente planificada. Cuando puso frente a mí un informe grueso que sacó del cajón de su escritorio, sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba. La contribución económica de los refugiados establecidos en México de 2021 a 2024 alcanza $120,000 millones anuales. Especialmente complementando la mano de obra que faltaba en construcción, agricultura y servicios. Elevaron la tasa de crecimiento del PIB de México en 0.8%. Mi bolígrafo se detuvo sobre el papel. Los números parecían temblar ante mis ojos. Pero, ¿qué impacto tiene esto en el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá? Mi voz tembló. La subsecretaria Romero giró la cabeza hacia la ventana y dijo: en realidad nos está fortaleciendo nuestro poder de negociación. Mientras más cierre Estados Unidos la frontera, más mano de obra calificada asegura México. Como resultado, la velocidad de las empresas estadounidenses trasladando sus bases de producción a México se está acelerando. En ese momento, se me erizó todo el cuerpo. Mi espalda se enfrió hasta las puntas de los dedos. Fue el momento en que me di cuenta de que México estaba usando el problema de refugiados como palanca diplomática para ganar ventaja en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. En mi mente sonaban alarmas. Esto no es un simple conflicto humano. Es un problema complejo de dinámicas de política internacional que no entendí en absoluto. Inconscientemente agarré fuertemente mi muñeca derecha con la mano izquierda. Era una reacción inconsciente que aparecía cada vez que recibía un shock psicológico. Como tratando de sostenerme a mí mismo. Subsecretaria, entonces mientras Estados Unidos cierre la frontera más fuertemente, ¿México se vuelve más ventajoso? Exactamente. Mientras más alto construya el presidente Trump el muro negro,
más talentos podemos asegurar nosotros. Y más empresas estadounidenses podemos atraer hacia nuestro lado. Entonces la pantalla de mi teléfono parpadeó. Era un mensaje de Washington. ¿Cómo va el progreso? ¿Encontraste muchos problemas con la política mexicana? Mis dedos temblaron tanto que no pude escribir una respuesta. Todo lo que había descubierto hasta ahora no eran problemas, sino soluciones innovadoras. El conocimiento que había construido dedicando toda mi vida se había hecho pedazos en solo unas horas de briefing. Al salir de la oficina, mis piernas temblaron. Mi reflejo en el espejo del elevador parecía el de una persona completamente perdida. Durante los días siguientes vagué como una persona atrapada en un laberinto. Incluso sentado frente a la laptop en la habitación del hotel, no pude escribir ni una sola línea. La brecha entre mis creencias de toda la vida y la realidad era demasiado grande. Con corazón desesperado, cuando entré a un café en la ciudad fronteriza, me esperaba un encuentro del destino. Un hombre de 70 años que estaba solo en una mesa del rincón leyendo un libro viejo me habló. Joven, parece que está cargando muchas preocupaciones. Si no le molesta, ¿podríamos platicar un rato? Ernesto Vázquez. Había trabajado como diplomático mexicano durante 30 años. Después del retiro, trabajaba como activista social ayudando a los refugiados a establecerse en la región fronteriza. Cuando sinceramente le confesé mi identidad y confusión, la primera pregunta del señor Vázquez me atravesó el pecho. Señor Walker, ¿está viendo el verdadero rostro de México, o está juzgando a México con perspectiva estadounidense? En ese momento se me hizo un nudo en la garganta. No porque me sintiera señalado, sino porque parecía que había sido descubierto en una verdad que ni yo mismo conocía. Señor Vázquez, durante 20 años he creído que la eficiencia legal y la seguridad nacional eran lo primordial. Pero la realidad que he visto aquí. Mi voz se quebró. Inconscientemente toqué mi cuello sin poder continuar hablando. Es completamente diferente a todas mis creencias. Realmente no sé quién soy, qué he estado haciendo hasta ahora. El señor Vázquez me miró con ojos cálidos y dijo lentamente: Joven amigo, la confusión que siente ahora es una señal de crecimiento. México se dio cuenta hace mucho tiempo. Las políticas que empujan a la gente terminan empobreciendo a todos. Las políticas que abrazan a la gente enriquecen a todos. Entonces sacó de su billetera una foto vieja. Era de refugiados que llegaron a México durante la Guerra Civil Guatemalteca de los años 80 cultivando una finca de café en Chiapas. Estas personas ahora se han convertido en propietarios de fincas que producen el café de mejor calidad de México. Personas que hace 40 años eran refugiados. Al ver las caras de las personas en la foto, escuché algo desplomándose en lo profundo de mi pecho. Se sentía como una pared que había estado endurecida haciéndose pedazos. Y ahora sus hijos estudian en las mejores universidades de México. Sus nietos están creando el futuro de este país como ciudadanos mexicanos. En ese momento lágrimas se formaron en mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era más bien liberación. Algo así. Se sentía como las cadenas de eficiencia legal, que habían apretado mi cuello durante 20 años, se desataran suavemente. Señor Walker, ¿qué será la verdadera justicia? A la pregunta del señor Vázquez no pude responder. Mis labios temblaban violentamente. ¿Serán las cláusulas escritas en códigos legales, o las manos cálidas que permiten a las personas vivir como humanos? Mis hombros se fueron hundiendo gradualmente. Como bajando una carga pesada de una vez. Y al mismo tiempo sentí una parte de mi pecho calentarse. Señor, no sé cuán arrogante he sido hasta ahora. Mi voz era casi un susurro. Al día siguiente el señor Vázquez me llevó a una finca de café en Chiapas. Durante 3 horas subiendo por caminos serpenteantes de montaña, mi corazón seguía latiendo fuerte. Era por el presentimiento de estar ante un punto de inflexión importante en la vida. Cuando llegamos a la finca, no pude cerrar la boca ante la escena que se desplegó ante mis ojos. Cafetales verdes que se extendían infinitamente. Instalaciones de procesamiento de última generación visibles entre ellos. Y sobre todo, las expresiones llenas de orgullo de las personas trabajando.
Señor Walker, le presento a don Pedro. Don Pedro, un refugiado guatemalteco de hace 40 años que ahora se había convertido en dueño de una finca de café con 200 empleados, me recibió. Sus primeras palabras atravesaron mi corazón. Señor Walker, en México por primera vez fui tratado como humano. En ese momento sentí como si mi garganta se quemara. En Estados Unidos siempre me seguía la etiqueta de ilegal. Pero en México me consideraron como compañero. Don Pedro me guió por toda la finca mostrándome cosas más sorprendentes de lo que había imaginado. Sistema de control de calidad organizado, técnicas de cultivo ecológico, e incluso instalaciones médicas y programas educativos para empleados. Este café ahora se exporta a Europa y Estados Unidos. Las exportaciones anuales son de unos $5 millones. Sentí como si mis piernas perdieran fuerza. Inconscientemente apoyé mi mano en un poste de madera para sostener mi cuerpo. Y la mitad de los 200 que trabajan en nuestra finca son segunda y tercera generación de inmigrantes centroamericanos. Ahora viven completamente como ciudadanos mexicanos. Entonces escuché risas de niños desde un lado de la finca. Niños guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y mexicanos jugando juntos. En el momento en que vi esa escena, algo explotó desde lo profundo de mi pecho. Como una presa que había estado bloqueada durante mucho tiempo colapsando, las emociones reprimidas se derramaron. Mis hombros se sacudieron mientras las lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo hasta ahora cuán. Lo que salió de mi boca era más cercano a un gemido que a palabras. Durante 20 años escuché el sólido muro de justicia legal, haciéndose pedazos ante mis ojos. Don Pedro puso su mano en mi hombro y dijo silenciosamente: Señor Walker, ahora usted también entiende, ¿verdad?, ¿qué es la verdadera justicia? En el momento en que levanté mi cabeza para mirarlo, mi visión había cambiado completamente. Las personas que hasta ahora solo había visto como inmigrantes ilegales, ahora las veía como constructores de esta tierra. Yo fui realmente un tonto. Mi voz tembló, pero al mismo tiempo contenía cierta convicción. Aferrado solo a códigos legales, no pude ver el corazón de las personas. Entonces el señor Vázquez se me acercó y dijo: Señor Walker, la comprensión suele ser dolorosa. Pero cuando aguantamos ese dolor es cuando comienza el verdadero crecimiento. En el camino de regreso de la finca, miraba el paisaje por la ventana del auto con otros ojos. Eran las mismas montañas, los mismos árboles, el mismo cielo. Pero ahora todo se veía lleno de esperanza. Se sentía como si acabara de pasar por el momento más importante de mi vida. Después de regresar de la finca, comencé a reescribir completamente el informe con una perspectiva diferente. Ya no desde la premisa de que la política de refugiados de México amenaza a Estados Unidos, sino desde el punto de vista de cómo puede la política de refugiados de México beneficiar a ambos países. Los resultados de 3 semanas de investigación adicional fueron sorprendentes. Las empresas establecidas por refugiados asentados en México generaban ventas anuales de $1.5 mil millones. Solo los impuestos que pagaban alcanzaban $300 millones. Más importante, la tasa de refugiados que intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos era 80% menor que casos que no recibieron apoyo para establecerse. Finalmente, la política de México también está ayudando a la seguridad fronteriza estadounidense. Pero si presentaba tal informe parecía que sería un golpe fatal para mi carrera. Era una conclusión completamente opuesta a las expectativas de la institución que me encargó. Estuve sumido en pensamientos durante días. ¿Elegir mi conciencia como profesional o elegir una carrera estable? Entonces recordé las palabras del señor Vázquez. La verdad a veces es incómoda, pero cuando soportamos esa incomodidad es cuando comienza el verdadero cambio. Me decidí. Escribir exactamente la verdad que había visto. En abril de 2025, llegó el momento de presentar mi informe en un briefing del Departamento de Seguridad Nacional en Washington. Frente a una sala llena de funcionarios y expertos, comencé con voz temblorosa. Estimados colegas, ya no creo que solo la justicia legal sea la respuesta. La sala se alborotó. Pero continué.
La política de refugiados de México no es una amenaza sino una oportunidad. Están utilizando a los refugiados no como carga sino como activos. Lograron simultáneamente crecimiento económico propio y elevación de estatus internacional. Y paradójicamente esto también está ayudando a la seguridad fronteriza estadounidense. Después de la presentación, como esperaba, llovieron duras críticas. Algunos funcionarios me acusaron de estar teñido por perspectivas izquierdistas. Algunos colegas cuestionaron mi profesionalismo. Finalmente se canceló el contrato. Algunos clientes pusieron mi nombre en listas negras. Pero extrañamente no me arrepentí. Más bien había algunos expertos de organizaciones internacionales y académicos que me contactaron después de leer mi informe. Mostraron gran interés en el modelo de integrar refugiados como compañeros de desarrollo nacional que propuse. 6 meses después dejé Washington y regresé a una pequeña ciudad en mi estado natal de Oregón. Allí comencé a trabajar en un centro local de apoyo a inmigrantes. No es un escenario internacional grandioso, pero estoy creando una pequeña comunidad junto con familias inmigrantes que conozco diariamente. Ayer abrió un pequeño restaurante que maneja la familia del señor José de Guatemala. Todos los vecinos vinieron a celebrar. Los 2 hijos del señor José jugaban junto con niños locales. Este es el verdadero cambio. Ya no persigo una grandiosa justicia legal. Siento que estoy creando verdadero cambio con pequeñas prácticas en lo cotidiano. Y aprendí que ese cambio comienza en lo ordinario, en las conexiones cálidas entre persona y persona. La lección más grande que aprendí en México es esta: el poder que cambia el mundo no viene de empujar a las personas sino de abrazarlas. Y ese corazón que abraza finalmente hace a todas las personas más prósperas. Aún ahora a veces envío cartas de saludos al señor Vázquez. Él siempre responde así: estoy orgulloso de usted que eligió la verdad. Las pequeñas prácticas se unirán para crear un gran cambio. Creo que tiene razón. Hoy también, almorzando en el restaurante del señor José, contemplo los pequeños milagros silenciosos que ocurren en este pequeño pueblo.